paliativos forman parte del derecho humano a la salud, lo que usted va a hablar después. No tengo yo ningún tipo de problema en aceptar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que en muchas ocasiones existen dificultades técnicas de saber qué sí y qué no forma parte del derecho a la salud o del derecho a la protección a la salud, en el caso concreto de los cuidados paliativos tiene un referente en la Ley General de Salud, de forma parte que el propio legislador ha decidido que esa componente del derecho a la protección forma parte del derecho a la protección a la salud. No, si no tiene ningún problema esto técnico o ni siquiera teórico, eso me parece que está resuelto bien. El problema se genera inmediatamente después. ¿Por qué razón? El artículo 3 dice brevemente qué forma y qué no forma parte del derecho a la protección a la salud. Puede ser que alguien pensara que aquello que es su padecimiento o el padecimiento de otra persona debiera también estar ahí. Eso es un problema distinto con el que no me meto en este momento, insisto, porque está reconocido en la propia legislación. El artículo 3 utiliza una expresión específica que es tratamiento integral del dolor. No dice cuidados paliativos, dice tratamiento integral del dolor, que aquí ya hay un primer problema. Y el artículo 13, cuando hace la distribución entre la Federación y los estados, dice que a los estados les corresponde el tratamiento integral del dolor. Si yo soy entonces una autoridad estatal o municipal de las que tiene que llevar a cabo acciones para, o mejor, en materia de salud, mi mandato legal es el tratamiento integral del dolor. Sin embargo, me parece que con muy mala técnica legislativa, lo digo con franqueza, en los artículos 166 bis y siguiente de la Ley General de Salud se habla de los cuidados paliativos. Entonces, una cosa es lo que dice tratamiento integral del dolor y otra cosa es lo que se dice sobre cuidados paliativos. Si nosotros vemos la definición de la Organización Mundial de la Salud o cualquiera de las muchas que pueden encontrar sobre esta materia, no es lo mismo cuidados paliativos que tratamiento integral del dolor. El tratamiento integral del dolor forma parte de los cuidados paliativos, pero no es la totalidad, como lo han mostrado al menos en dos ocasiones en el parágrafo que nos han presentado aquí en la diapositiva. Yo creo que estos descuidos o inconsistencias terminan generando muchos problemas normativos. ¿Por qué razón? Porque, insisto, una autoridad estatal puede entender que su mandato es solo para el tratamiento integral del dolor, mientras que la legislación tiene cuidados paliativos como otra materia. Pues aquí me parece que hay un primer error técnico que después, a la hora de la implementación, genera muchísimas dificultades. Los que son abogados o han trabajado en la administración pública saben que estas diferencias no son menores y generan litigios, generan problemas que hay que identificar, en primer lugar. En segundo lugar, vamos a suponer, conste que nada más a suponer, que fuera lo mismo y que por la forma en que fue presentada la iniciativa, por la forma en que se discutió, en realidad con ese tratamiento integral del dolor se quisiera decir que eran cuidados paliativos en su totalidad. Simplemente supónganlo por un momento, jurídicamente no es lo mismo, pero supónganlo por un momento que fuera así la situación. ¿Cómo es que la autoridad local lleva a cabo estos cuidados paliativos? Pues lo tiene que hacer a partir de lo que dispone el artículo 166 y siguiente de la Ley General de Salud y en el orden jerárquico que yo le estoy poniendo a través de los reglamentos. Esta modificación en materia de cuidados paliativos se aprobó y fue publicada en el Diario Oficial el 5 de enero del 2009 y se dijo que había 160 días para la aprobación del reglamento. Pasaron los 60 días, ya ha pasado mucho más y no se ha emitido este reglamento. Consecuentemente, la autoridad que tiene que llevar a cabo acciones específicas de cuidados paliativos no cuenta con un ordenamiento que le diga cómo proceder y cómo no proceder. Ustedes van a decir, es tan importante el tema de los cuidados paliativos que es irrelevante que no existe el reglamento. Para quienes trabajamos con derecho, el asunto no es así. ¿Por qué razón? Porque se puede incurrir en responsabilidad si uno hace cosas sin existir un reglamento, sobre todo con estas materias, y ahí sí en la parte específica, el tratamiento del dolor, se opera o se trabaja con sustancias que en muchas ocasiones son consideradas como sustancias ilícitas por su relación
con las sustancias tóxicas del tipo, con las drogas en ese sentido. Entonces, aquí hay un primer hueco que es de una enorme importancia a considerar. No hay un reglamento en esta materia y consecuentemente se puede generar también situaciones de no aplicación de las normas jurídicas por falta de normas. Después decía ese mismo artículo transitorio de la reforma de 2009 que iban a haber normas oficiales mexicanas. Me explicaba el doctor que están trabajando en ellas. Mi crítica desde luego no es a él ni a la secretaria, que están haciendo el esfuerzo, pero en su momento no se emitieron estas normas oficiales mexicanas. Se presentó una norma oficial mexicana en el 2008, que era anterior al reglamento, a la ley desde luego, que no podía tomar en cuenta el reglamento porque no había reglamento y como consecuencia de ello se presenta un segundo hueco normativo. Entonces, ni hay reglamento ni hay norma oficial mexicana para la operación cotidiana de estos cuidados paliativos, en caso de que estuviéramos hablando de cuidados paliativos y no solo de tratamiento integral del dolor. Desde luego hay dos guías prácticas interesantes que se emitieron en el 2010, una guía práctica para exigencias y recomendaciones y otra de práctica clínica, que son desde luego importantes, pero a falta de reglamento y a falta de no, tampoco está muy clara sus condiciones de aplicabilidad jurídicamente hablando. Por otro lado, es también cierto que en el cuadro básico y catálogo de medicamentos del año 2012, en el grupo primero, analgésicos, está el cuadro básico y está el catálogo. Yo desde luego no soy médico ni tengo una comprensión integral de este fenómeno, pero algunas de las sustancias que están ahí mencionadas me parece que tienen las capacidades de inhibir el dolor, como se nos ha estado explicando esta mañana y como la literatura lo señala. No sé si son todas, no sé si debería haber más, pero al menos hay algunas en el cuadro básico. El problema otra vez es que no importa que esté en el cuadro básico si no existe el conjunto de normas jurídicas que encadenadas permiten a los médicos o a quienes estén llevando a cabo estas acciones para llevar a paliar el dolor, si ustedes quieren, o más aún, para llevar a cabo o realizar los cuidados paliativos, la consideración o la administración de esas mismas sustancias, en este caso. Entonces, si bien es cierto que tenemos un derecho humano, que no tengo ningún problema en reconocer que los cuidados paliativos están y forman parte de él por una decisión del legislador, no hay problema en eso. También que hay una ley, aunque con esta falta de relación entre un término y el otro, generado desde la misma iniciativa y aprobado así por el Congreso de la Unión, me parece que faltan dos normas centrales para la aplicación y la efectividad de estas mismas condiciones. El doctor Dávila, cuando tuvo su intervención hoy en la mañana, decía algo muy interesante. Y yo creo que estamos en un momento en que más que seguir teorizando sobre qué importante es este tema, ¿no? Tenemos que encontrar cuáles son las condiciones efectivas de aplicación de estos temas. Hace pocos meses tuvimos en la Suprema Corte de Justicia un caso muy importante, que lo pongo como ejemplo de lo que está aquí sucediendo. En el cuadro básico está, como todos ustedes saben, la píldora del día siguiente y se presentó una situación muy desafortunada donde violaron a una joven en un municipio de Oaxaca. Esta joven se presenta ante la clínica de salud, pide que le den la píldora del día siguiente, que está previsto en el cuadro de salud para esos casos, pero el problema es si la autoridad municipal está o no está facultada para otorgar esa píldora. La pregunta no es si humanamente es conveniente, desde luego que lo es, si es razonable que se lo dé, desde luego que lo es, eso ni siquiera puede ponerse a discusión. El problema es si jurídicamente se han llevado a cabo los pasos normativos para que sea posible entregarle a esa chica en una situación tan desafortunada la píldora que requiere. La respuesta es que jurídicamente no. ¿Por qué? Porque una parte importante del sistema de salud, cuando se refiere al sistema federal y a la división de poderes, está muy fragmentada. Yo creo que aquí pasa algo muy semejante. Está la ley, tiene un enunciado importante, pero no es el conjunto de las normas jurídicas que son indispensables generar para estos efectos. Entonces, si de verdad se quiere que esto sea eficaz, y ojalá sea eficaz a partir de las experiencias y la importancia que tienen los cuidados paliativos, creo que habría que empezar por no confundir tratamiento integral del dolor con cuidados paliativos y segundo, generar con cuidado
con el conocimiento, el conjunto de disposiciones normativas que permiten, como en mi ejemplo, el de la chica que se le entregue la píldora, que se le entregue también a la persona la sustancia, y no solo la sustancia, los cuidados, la atención, etcétera, que requiere de esta atención. Creo entonces que sí hay cuestiones jurídicas que celebrar para estos efectos, pero también me parece que hay unos huecos muy importantes normativamente hablando para que el sistema tenga su eficacia. Muchas gracias.